Presten mucha atención. Observé el titular sobre México vendiendo bonos estadounidenses y supe instantáneamente que esto era enorme. Les hablaré sin rodeos, movimientos así no surgen espontáneamente. Aparecen cuando una nación decide terminar con décadas de financiar calladamente al poder que lo ha presionado constantemente. Lo que acaba de ejecutar México es un aviso directo hacia Washington, uno que los mercados están descifrando mientras muchos expertos permanecen callados. Estados Unidos no puede seguir creyendo que el planeta comprará su deuda indefinidamente. Y cuando tu vecino más estratégico lanza ese primer golpe financiero, el impacto atraviesa todo el sistema global. Si creen que esto es meramente ceremonial, esperen hasta comprender lo que realmente implica para Estados Unidos, el dólar, las inversiones mundiales y el equilibrio de poder transformándose ante nosotros. Entender esta señal mexicana lleva a preguntarse cuál fue realmente el punto de quiebre, porque decisiones así no nacen impulsivamente. Tienen raíces profundas, analizadas y calculadas durante meses. Con experiencia observando décadas de tensiones financieras globales, sé que los países no reposicionan reservas simplemente por responder a un político. Lo hacen percibiendo que el terreno cambia, que el viejo equilibrio ya no garantiza protección y que quedarse inmóvil resulta más peligroso que actuar. México alcanzó precisamente ese umbral y el catalizador, aunque simplificado por analistas como las tarifas de Trump, fue considerablemente más complejo. La verdadera chispa fue la comprensión dentro de las instituciones financieras mexicanas de que Estados Unidos ingresaba a una fase peligrosa de volatilidad política y económica. Cuando el emisor de la moneda de reserva planetaria utiliza su política comercial como instrumento de castigo abrupto, impredecible y torpe, los bancos centrales mundiales revisan sus mapas de riesgo. México no fue excepción, pero sí pionero en actuar determinadamente. Dentro de Banxico, según fuentes confiables, la inquietud no era únicamente las tarifas sino la tendencia, el mensaje implícito en esas políticas. Si Estados Unidos golpeaba a su mayor socio comercial sin estrategia sensata, solo por ventaja electoral, entonces México debía reconocer una verdad incómoda. Depender excesivamente de la deuda estadounidense dejaba de representar estabilidad para convertirse en vulnerabilidad estructural. La pregunta cambió de si debían distanciarse del tesoro estadounidense a cuándo hacerlo. Aquí viene algo crucial que casi nadie menciona. La economía estadounidense atraviesa déficits fiscales tan masivos, tan crónicos, que necesita compradores constantes de bonos para sobrevivir. Históricamente, México compraba esos bonos por liquidez, seguridad y previsibilidad. Pero cuando un país pierde previsibilidad política, pierde también su atractivo como refugio financiero. Estados Unidos, con su confrontación electoral creciente e incapacidad para moderar contradicciones internas, dejó de ofrecer esa estabilidad que durante décadas lo convirtió en la opción obvia. Entonces México decidió desprenderse de bonos antes que el entorno empeorara. Interesantemente, desde el punto de vista técnico, esta liquidación no se hizo mediáticamente. No se gritó, anunció ni presumió. Se ejecutó silenciosamente, gradual inicialmente para no alterar mercados y luego, cuando la volatilidad por las tarifas de Trump se intensificó y los riesgos aumentaron, se aceleró el proceso no como venganza emocional, sino como maniobra de protección financiera nacional. Detengámonos aquí porque este aspecto es esencial para dimensionar lo que presenciamos. Cuando México reposiciona reservas, no solo gestiona riesgo, envía un mensaje geopolítico. Los países entienden que reducir exposición a deuda estadounidense comunica. No dependemos tanto como creen, sin pronunciar palabra alguna. Es lenguaje silencioso, técnico, pero devastadoramente claro para quienes lo comprenden. Y créanme, Washington lo entendió inmediatamente. Lo verdaderamente asombroso no es que México tomara esta decisión, sino la velocidad de reacción. Otras épocas habrían traído espera, cálculo, postergación, pero no ahora. Ahora actúa y esa acción revela algo transformador. México ya no opera desde vulnerabilidad tradicional, opera desde fuerza, desde una postura reconociendo el peso de su economía, influencia en cadenas de suministro, importancia estratégica para Estados Unidos y decide utilizar esa influencia cuando es necesario. Esta es precisamente la razón por la cual analizar este movimiento revela un cambio de época,
porque lo que comenzó como ajuste de reservas se convirtió en la primera pieza de consecuencias en cadena que si continúa podría alterar el equilibrio financiero continental. Y justamente aquí la historia se conecta con la siguiente clave. Para entender la magnitud del movimiento, necesitamos adentrarnos en territorio raramente explicado con claridad, cómo funciona realmente la liquidación de bonos del Tesoro estadounidense y qué implica que México lo hiciera precisamente ahora. Quiero que comprendan esto directamente, sin tecnicismos innecesarios pero con precisión absoluta, porque la mayoría de analistas permanece superficial. Ven titulares hablando de venta de activos, pero no explican el trasfondo, el mecanismo ni por qué este acto genera ondas sísmicas en mercados financieros globales. Cuando un país como México decide desprenderse de bonos estadounidenses, no simplemente vende papeles. Ajusta su relación con la estructura financiera sosteniendo al propio Estados Unidos. Los bonos del Tesoro no son un activo más. Son como Washington financia su gigantesco déficit, su gasto militar, programas internos y hasta su capacidad de operar como potencia global. Es decir, al comprar bonos de Tesoro, financias al gobierno estadounidense. Al dejar de comprarlos o comenzar a venderlos, retiras tu apoyo directo a esa maquinaria. Y aquí ocurre algo que pocas personas entienden. Cuando México liquida bonos, no lo hace desde posición secundaria, lo hace como país entre los 10 principales compradores extranjeros de deuda estadounidense en el hemisferio occidental y como socio comercial clave cuya estabilidad financiera afecta directamente al propio Estados Unidos. Esto no es China liquidando bonos, no es Japón ni Arabia Saudita. Es aún más irritante para Washington porque viene de un socio inmediato, de un vecino indispensable, de un país acostumbrado a ver como actor dependiente que ahora demuestra autonomía plena. La mecánica es simple técnicamente pero compleja en efectos. México toma parte de sus reservas, usualmente colocadas en T-bills, T-notes o T-bonds, y comienza a rotarlas hacia activos más seguros, diversificados o estratégicos frente a un entorno donde Estados Unidos deja de ser ancla de estabilidad. Es decir, empieza a soltar el peso muerto del riesgo político estadounidense y mover ese valor hacia instrumentos protegiendo mejor a México si la situación empeora. Pero lo más impactante, créame, esto se comentó en círculos financieros de Nueva York y Frankfurt, es el timing. Porque México no espera un desplome, no espera que la economía estadounidense entre en recesión, no espera colapsos de mercado. Lo hace cuando todavía puede obtener precio razonable por bonos. Eso significa una sola cosa: México actuó antes que el riesgo fuera evidente públicamente, anticipándose a deterioro que otros aún no quieren aceptar. Y esto importa porque cuando un país empieza a vender bonos estadounidenses, el impacto inicial puede parecer pequeño. Ligera presión bajista en valor del bono, aumento marginal en rendimiento, algunos titulares en prensa especializada. Pero el verdadero impacto surge cuando otros países se preguntan por qué México hace esto. Cuando se preguntan qué señales vio México que ellos aún no han querido mirar. Y ahí comienza el contagio. Ahí empieza la preocupación. Ahí se activa el mecanismo psicológico afectando tanto los mercados. Si un país clave ya está saliendo, ¿deberíamos hacerlo nosotros también? Por eso la liquidación mexicana generó alarma global, porque no se interpreta como acto aislado, sino como evidencia de que Estados Unidos ya no puede dar por sentado el apoyo de sus principales socios. Y cuando la confianza en bonos estadounidenses se resquebraja, aunque sea mínimamente, el dólar tiembla. Los mercados tiemblan y los estrategas en Washington se ven obligados a recalcular la realidad dada por garantizada. Y esta situación se intensifica más recordando que el propio gobierno estadounidense ha incrementado su dependencia de compradores extranjeros debido al crecimiento explosivo de su deuda nacional. Si un socio estratégico recorta su exposición, es una señal que otros no pueden ignorar. Y esto, justamente esto, abre la puerta al siguiente punto esencial para comprender la magnitud del movimiento. Porque lo verdaderamente revelador de esta liquidación no es solo el acto técnico en sí, sino la reacción inmediata generada en los mercados. Cuando un país con el peso económico de México reconfigura su posición frente a deuda estadounidense, Wall Street no lo ignora, lo observa, interpreta y siente. Y se los digo con absoluta franqueza, los mercados financieros, por más sofisticados que pretendan ser, siguen guiándose por psicología colectiva mucho más de lo imaginado. El primer síntoma fue sutil pero inequívoco.
Un repunte en rendimientos de bonos a corto plazo. No un salto dramático, no un colapso, pero sí una distorsión suficientemente clara para activar alarmas de analistas monitoreando flujos diarios. Esa leve alteración en rendimiento fue la señal de que alguien se deshacía de posiciones. Y aunque sistemas automatizados no identifican al país vendiendo, registran los volúmenes, las horas y la direccionalidad del movimiento. Y esa información, cuando se cruza con coyunturas políticas, se vuelve ruido, y de ese ruido surge nerviosismo. Minutos después, los fondos de inversión comenzaron ajustando sus modelos de riesgo. Algunos recortaron exposición a bonos estadounidenses, otros incrementaron posiciones defensivas en oro y en japonés y activos emergentes selectos. Incluso ciertos bancos de inversión, aquellos nunca hablando públicamente pero influyendo decisiones globales, enviaron notas internas preguntando si este movimiento mexicano era aislado o formaba parte de proceso mayor aún no revelado. Lo más interesante ocurrió en mesas de operaciones de Nueva York. Comenzó circulando una pregunta incómoda. ¿Qué sabe México que nosotros no sabemos? Y créanme, cuando esa pregunta aparece en Wall Street es porque el sistema reconoce que se produjo cambio en la lógica de actores estratégicos. México no es país que mueva reservas para obtener titulares. No es país que venda deuda estadounidense para dar señal política superficial. Es país que hasta hace muy poco se beneficiaba profundamente de estabilidad del tesoro estadounidense, que ahora decide actuar así indicando que percibe riesgos donde otros aún ven normalidad. Y entonces llega la segunda reacción, volatilidad en el mercado cambiario. El dólar, que suele fortalecerse en momentos de tensión, experimentó leve oscilación al alza, pero esta vez acompañada de señales contradictorias. Porque mientras algunos inversionistas buscaban refugio en el dólar, otros empezaron reduciendo exposición ante temor de que esta venta mexicana fuese inicio de tendencia más amplia. El peso mexicano, sorprendentemente, no se debilitó como muchos habrían esperado. De hecho, mostró resiliencia, y esa resiliencia envió mensaje sutil pero poderoso. La decisión mexicana no fue percibida como acto de desesperación, sino como maniobra inteligente de gestión financiera. Esto desconcertó a más de un analista en Estados Unidos. Estaban acostumbrados a ver a México como actor que reacciona, no como actor que anticipa, pero esta vez la narrativa se revirtió. Wall Street comenzó interpretando que México estaba protegiéndose de posible deterioro en estabilidad fiscal estadounidense. Algunos gestores incluso compararon este movimiento con decisiones tomadas por países diversificando reservas ante tensiones geopolíticas como Turquía, India, en su momento Brasil. Aunque nunca imaginaron ver a México tomando postura tan firme. Y cuando un país latinoamericano actúa con esa claridad estratégica, el sistema financiero global tiende a sobrereaccionar, no porque el volumen de ventas sea devastador por sí mismo, sino porque rompe un patrón psicológico que Estados Unidos ha dado por asegurado durante décadas, que sus socios más cercanos jamás cuestionarían la seguridad de su deuda. De repente Wall Street ya no estaba debatiendo si México vendió mucho o poco. Estaba debatiendo por qué lo hizo, qué veía, qué calculaba, qué riesgo estaba anticipando, y ese tipo de preguntas son dinamita en mercado que depende tanto de expectativas, percepción y confianza. Y fue justo en ese ambiente de interrogantes, volatilidad controlada y preocupación creciente que ocurrió algo aún más significativo. Las señales internas dentro de Estados Unidos comenzaron apuntando a problema que va más allá del mercado financiero. Y lo más revelador es que detrás de ese nerviosismo inicial en Wall Street apareció una verdad que muchos dentro de Estados Unidos han evitado reconocer. La estructura de deuda estadounidense se ha vuelto mucho más frágil de lo admitido públicamente, y esa fragilidad depende en buena medida del apoyo sostenido de países que Washington nunca consideró estratégicos en términos financieros. México es uno de ellos. Y que México haya dado este paso no es simplemente cambio técnico. Es golpe directo al corazón de esa vulnerabilidad. Les diré algo que casi nadie discute públicamente. Estados Unidos vive hoy de forma de financiamiento permanente que sería insostenible para cualquier otra nación del planeta. Washington gasta más de lo que produce de manera sistemática, año tras año. Para mantener ese modelo necesita que otros países, socios, competidores, vecinos, rivales, compren constantemente su deuda.
Esa compra es literalmente lo que permite al gobierno estadounidense pagar sus programas sociales, financiar su aparato militar y mantener en funcionamiento su enorme infraestructura burocrática. El problema, y aquí es donde se vuelve incómodo, es que esos compradores no son infinitos. Y peor aún, Estados Unidos ha dado por sentado que siempre estarán ahí, como si fuera inevitable que sigan financiando déficit que crece como avalancha, pero la realidad es muy distinta. En los últimos 10 años, China dejó de aumentar su exposición y comenzó reduciéndola. Japón está enfrentando presiones domésticas y ya no puede absorber más deuda estadounidense. Arabia Saudita se está desplazando hacia acuerdos directos en energía con divisas diferentes al dólar. Europa tiene sus propias crisis internas y América Latina, históricamente ignorada por Washington, se encuentra en proceso de redefinición estratégica. En ese contexto, México era uno de los pocos países manteniendo flujo estable, predecible, confiable de compra de bonos estadounidenses. No porque fuese obligación política, sino porque durante décadas la deuda del Tesoro ofrecía combinación útil de liquidez, seguridad y rentabilidad razonable. Pero cuando Estados Unidos empieza mostrando inconsistencias políticas profundas, conflictos internos sin resolver y ambiente polarizado donde decisiones económicas se utilizan como armas partidistas, entonces incluso países tradicionalmente alineados empiezan cuestionando la conveniencia de sostener ese sistema. Por eso la venta mexicana fue interpretada como síntoma, no como acto aislado, porque revela una pregunta que Estados Unidos no quería enfrentar. ¿Qué ocurre si sus socios dejan de financiar su deuda al ritmo necesario? La respuesta es sencilla y devastadora. Los rendimientos subirían, los costos de endeudarse aumentarían, el déficit sería más caro de mantener, la presión sobre el dólar, la moneda más utilizada del planeta, sería inmediata. Y aquí aparece algo crucial que muchos subestimaron. México no solamente es comprador importante, sino que representa tipo de comprador particularmente delicado para Estados Unidos. No es rival geopolítico, no es adversario histórico, no es parte de bloque antiestadounidense. Es en teoría aliado, socio comercial, país cuya estabilidad beneficia directamente a Estados Unidos. Si incluso un aliado empieza desprendiéndose de bonos por razones de seguridad financiera, entonces el mensaje al resto del mundo es clarísimo. Estados Unidos ya no ofrece las garantías de estabilidad que antes prometía. Y créanme, y esto lo digo con décadas de análisis económico internacional detrás, un golpe simbólico proveniente de vecino pesa mucho más que golpe proveniente de rival. Porque revela pérdida de respeto, pérdida de confianza, pérdida de previsibilidad. Es el tipo de señal haciendo que otros países empiecen revisando sus propias posiciones. Y en sistema financiero como el estadounidense, basado en la idea de que todos siempre quieren comprar nuestros bonos, ese tipo de señal es peligrosísima. Lo paradójico es que en lugar de preguntarse por qué México tomó esta decisión, ciertos actores en Washington la interpretaron como desafío, como si México hubiese actuado para provocar. Pero no es así. México actuó para protegerse y que Estados Unidos lo viva como amenaza revela algo aún más preocupante. Su dependencia estructural ha llegado a tal nivel que cualquier movimiento de socio es interpretado como riesgo existencial. Ese es el verdadero impacto de la liquidación mexicana. No el volumen exacto, ni el monto, ni la operación técnica, sino la vulnerabilidad que deja expuesta. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que desencadena la siguiente reacción internacional que ahora debemos analizar. Porque una vez que esa vulnerabilidad se hace visible, lo siguiente que ocurre es inevitable. Otros países comienzan a recalcular. Y esto no lo digo como especulación, lo digo porque cada vez que actor relevante modifica su postura frente a deuda estadounidense, los bancos centrales del mundo revisan inmediatamente sus propias posiciones. Y aquí es donde empieza el verdadero efecto dominó, ese que tantos en Washington prefieren ignorar porque les resulta incómodo asumir que su propia seguridad financiera depende de percepción externa. Las mesas de análisis internacionales detectaron el movimiento de México con nivel de atención inusual, no por el volumen en sí sino por el contexto político en que ocurrió. Las tarifas de Trump, la inestabilidad institucional estadounidense, la incapacidad de resolver tensiones internas, el déficit fiscal incontrolable. Todo eso crea entorno donde cada acción de socio adquiere significado mayor y cuando México actúa primero lo hace inevitablemente como referente para otros países enfrentando las mismas dudas. El primer país que reaccionó de manera indirecta fue Brasil.
Su Banco Central ha estado evaluando reducir parte de su exposición en instrumentos estadounidenses desde hace tiempo. Y aunque no lo ha hecho de forma abrupta, el comportamiento mexicano es visto como validación. Si México rompe la inercia histórica, Brasil tiene más margen para hacerlo sin convertirse en objetivo político de Washington. Y recuerden algo, Brasil es parte clave del BRICS, bloque que desde hace años empuja hacia monedas alternativas en comercio internacional. India también observa muy de cerca esta jugada. Su economía, cada vez más involucrada en alianzas estratégicas con Rusia y Medio Oriente, comprende que depender del dólar como refugio absoluto ya no es racional. India tiene motivos de sobra para replantear su composición de reservas, especialmente después de ver cómo Estados Unidos ha utilizado el sistema financiero global como mecanismo de sanción. No olviden que países como India, Turquía o Indonesia temen quedar atrapados en conflicto que no es suyo. México ahora aparece como país que abrió la puerta a discutir esa diversificación sin costo diplomático inmediato. Y luego está Arabia Saudita. Aquí la situación es aún más delicada. Desde que firmó acuerdos energéticos denominados en monedas distintas al dólar, su postura hacia deuda estadounidense se ha vuelto más pragmática. El movimiento de México puede interpretarse en Riad como confirmación de que el sistema financiero global está entrando en fase de reacomodo en la cual el dólar ya no puede asumir que mantendrá su hegemonía absoluta. Un recorte gradual por parte de Arabia Saudita sería devastador para Estados Unidos. Y aunque no ha ocurrido de manera oficial, los especialistas ya hablan del impacto psicológico de ver a México avanzar primero. Incluso en Europa la jugada mexicana resuena. Países que tradicionalmente respaldaban deuda estadounidense como Bélgica y los Países Bajos han comenzado enfrentando presiones internas por volatilidad política de Estados Unidos. La posibilidad de que México haya visto señales adelantadas provoca inquietud entre reguladores europeos. Y cuando reguladores europeos se inquietan, fondos soberanos comienzan diversificando sin hacer ruido. Pero quizá el caso más relevante sea Corea del Sur. Corea entiende que Estados Unidos está entrando en ciclo político donde cada elección se convierte en guerra interna sin compromisos. Ante eso, cualquier banco central responsable se preguntaría hasta qué punto debe seguir financiando déficit estadounidense. El movimiento mexicano, una vez más, sirve como catalizador. Si México se permite actuar con autonomía, ¿por qué no hacerlo también ellos? Y aquí quiero dejar algo muy claro. El efecto dominó no significa que todos venderán de inmediato. Así no funciona el sistema financiero global. Lo que sí significa es algo más sutil pero mucho más grave para Estados Unidos. La confianza está cambiando de dirección. Antes todos asumían que comprar bonos estadounidenses era la opción segura. Hoy, por primera vez en décadas, países estratégicos observan a México y consideran que tal vez la verdadera seguridad esté en diversificar. Lo más peligroso para Washington no es la venta mexicana. Lo verdaderamente inquietante es que México haya mostrado que la hegemonía financiera estadounidense puede ser desafiada sin provocar colapso diplomático. Ese precedente es el que despierta interés de otros países. Esa señal es la que altera la estructura mental del mercado global y es precisamente esa alteración la que conduce al siguiente fenómeno, uno que ya está produciendo temblores en la columna vertebral del orden económico internacional. Porque cuando esa confianza empieza a cambiar dirección, el siguiente eslabón inevitable es el dólar. Y quiero decir esto con absoluta claridad, no hay elemento más crítico en sistema financiero internacional que la percepción de que el dólar es indestructible. Esa percepción, más que cualquier indicador económico, es lo que sostiene hegemonía estadounidense. Pero la hegemonía no vive de anuncios políticos, vive de confianza. Y cuando un país estratégico, vecino, socio comercial clave, pieza central de cadenas de suministro norteamericanas, decide liquidar bonos del Tesoro, esa confianza sufre golpe que no siempre se refleja inmediatamente en gráficos pero sí en psicología global. Aquí es donde la decisión de México adquiere peso que muchos en Washington subestimaron. Porque cuando hablamos del dólar no hablamos solamente de moneda. Hablamos del lubricante del comercio internacional, del activo de refugio durante crisis, del instrumento permitiendo que Estados Unidos financie guerras, intervenciones, subsidios internos y megaproyectos públicos sin enfrentar consecuencias que cualquier otro país tendría que enfrentar. El papel de reserva del dólar es el pilar sosteniendo todo lo demás.
Y el problema es que ese pilar ha comenzado mostrando grietas, no por colapso visible, no por caída dramática en su valor, sino por algo mucho más peligroso. Una pérdida gradual de confianza en su estabilidad a largo plazo. Cuando México toma la decisión de salir de bonos estadounidenses, está enviando señal precisa. El dólar ya no es el lugar automático donde guardar valor. Esa señal es como vibración en edificio gigantesco. No derriba la estructura, pero revela que los cimientos ya no están tan sólidos como antes. Podemos verlo claramente en la manera en que reaccionaron mercados de divisas. El dólar no se desplomó, no tenía por qué hacerlo. La hegemonía no cae de un día para otro, pero lo que ocurrió fue más sutil y a largo plazo más significativo. Perdió impulso. Es decir, dejó de comportarse como moneda indiscutible. Y eso para sistema que depende de percepción de inevitabilidad es problema monumental. Y quiero subrayar algo. No es la primera vez que Estados Unidos experimenta dudas internacionales sobre su estabilidad fiscal, pero sí es la primera vez en décadas que país como México contribuye activamente a ese cuestionamiento. Antes eran potencias rivales, China, Rusia, quienes lideraban la diversificación. Ahora es país que Estados Unidos siempre asumió como aliado. Esa es la diferencia. Y esa diferencia reconfigura por completo la manera en que otros actores interpretan solidez del dólar. Lo que México hizo le recordó al mundo algo que muchos habían olvidado. El dólar domina porque el mundo lo elige, no porque esté escrito en piedra. Y cualquier señal de que países están reconsiderando esa elección es golpe directo al centro del sistema. Miremoslo desde otra perspectiva. Cuando el dólar empezó su ascenso como moneda de reserva mundial, lo hizo porque ofrecía algo que ninguna otra moneda podía ofrecer: estabilidad política, dominio militar, mercado profundo y transparente, economía en expansión. Hoy muchos de esos elementos están en duda. Estados Unidos enfrenta divisiones internas profundas, ciclos electorales cada vez más agresivos, déficit que amenaza con romper todas las métricas históricas y competencia global que ya no se inclina automáticamente ante autoridad estadounidense. Por eso la acción de México no es gesto menor. Es recordatorio de que el dólar ya no puede confiar en inercia histórica y cuando moneda dominante pierde ventaja psicológica, el impacto es mucho más grande que cualquier fluctuación en tipo de cambio. Y lo más interesante y a la vez inquietante es que la decisión mexicana llega justo cuando el sistema internacional ya estaba empezando a observar opciones alternativas. Cada año más países incursionan en acuerdos comerciales bilaterales que prescinden del dólar. Cada año más economías experimentan con monedas digitales, sistemas de pago alternativos y mecanismos reduciendo dependencia del SWIFT. México, sin declararlo explícitamente, acaba de sumarse a esa tendencia y esa tendencia, cuando se vuelve contagiosa, empieza a desafiar el orden financiero desde sus cimientos. Por eso la liquidación de bonos no es solamente operación técnica. Es acto que provoca preguntas profundas sobre el futuro del dólar. Y esas preguntas llevan a otras aún más incómodas sobre las decisiones políticas que llevaron a este momento que, como veremos a continuación, tiene repercusiones directas en la figura que desencadenó esta crisis. Y por supuesto, al analizar esta situación inevitablemente llegamos al personaje que detonó todo este proceso, Donald Trump. Y aquí debo ser totalmente directo, porque lo que estamos presenciando no es simplemente resultado de disputa comercial ni choque diplomático aislado. Lo que estamos viendo es consecuencia lógica de estrategia que Trump ha utilizado durante años, la confrontación como herramienta política. Y esa estrategia que en otros tiempos le funcionó para consolidar poder interno, ahora lo está atrapando en su propia lógica. Trump ha construido su influencia sobre la idea de que puede presionar, doblar, intimidar y obtener concesiones mediante fuerza económica. Pero la realidad que ahora está explotando frente a él, es que el mundo de 2025 ya no reacciona a esas tácticas como el mundo de 2016. México en particular es prueba más clara de este cambio. Ya no es aquel país que temía represalias económicas. Ya no es aquel socio subordinado que debía aguantar posiciones unilaterales. Ahora es actor que sabe perfectamente cuánto depende Estados Unidos de su estabilidad, de su comercio, de su manufactura, de su energía, como acaba de demostrar incluso de su participación en financiamiento de deuda estadounidense. Y lo más irónico de todo es que fue justamente Trump quien creó las condiciones que hicieron posible esta respuesta mexicana.
Cada tarifa, cada amenaza, cada declaración agresiva contra México acumuló tensiones que tarde o temprano requerían respuesta estructural. Lo que México acaba de hacer, liquidar bonos de tesoro estadounidenses, no es acto impulsivo. Es corrección de asimetrías que Trump ignoró durante años. Al escalar tensiones comerciales, forzó a México a fortalecer su autonomía económica. Al atacar dignidad nacional, fortaleció consenso interno mexicano de que no se puede depender ciegamente de estabilidad estadounidense y al subestimar a México permitió que éste desarrollara capacidad de actuar sin pedir permiso. Y aquí emerge concepto que he repetido muchas veces en mis análisis. Cuando potencia hegemónica deja de comprender dinámicas reales del poder, su propia arrogancia se convierte en su debilidad más grande. Trump creyó que podía presionar a México como si se tratara de economía pequeña, aislada y sin influencia global, pero nunca entendió el papel que México juega en estructura económica norteamericana, el país que sostiene cadenas de suministro, que abastece fábricas estadounidenses, que garantiza estabilidad fronteriza, que provee alimentos, energía, manufactura y logística. Y ahora, como ha quedado claro, también influencia financiera. Lo irónico es que mientras Trump intentaba demostrar fuerza, terminó revelando debilidad, porque las tarifas, en vez de mostrar control, mostraron desesperación. Y eso es algo que mercados perciben muy rápido. Las tensiones políticas internas en Estados Unidos ya eran demasiado profundas. Sumado a eso, la guerra comercial improvisada contra México hizo que el país fuera percibido como actor inestable. Y ante Estados Unidos impredecible, socios que antes protegían su deuda comenzaron tomando distancia. México lo entendió antes que los demás y actuó.